La leyenda dorada de Santiago de la Vorágine. Capítulo 25. San Vicente. Vicente, en latín Vicentius, etimológicamente deriva o de vitium incendens, quemador del vicio, o de vincens incendia, extintor de incendios, o sencillamente de vincens, victorioso. Quemador de vicios, extintor de incendios y victorioso fue este santo. Quemador de vicios, en cuanto que por medio de la mortificación corporal prendió fuego a las inclinaciones desordenadas y logró reducirlas a pavesas. Extintor de incendios, en cuanto que con la fortaleza con que soportó las pruebas a que fue sometido, apagó las llamas de los tormentos que sus perseguidores le aplicaron. Y victorioso, en cuanto que con su desprecio del mundo se alzó con la victoria sobre sus engañosos atractivos. El mundo, en efecto, intentó seducirle con 3 señuelos, a saber, el de las falsas doctrinas, el de los amores terrenos y carnales, y el de los mundanos temores. Pero Vicente venció al primero con su sabiduría, al segundo con la limpieza de su corazón, y al tercero con su constancia. A este propósito escribe Agustín: los martirios de los santos han sido y siguen siendo libros abiertos que nos enseñan a triunfar sobre los errores, los amores y los temores de este mundo. En opinión de algunos, fue el propio Agustín quien escribió la historia del martirio de este santo. Posteriormente, Prudencio hizo un traslado de ella en versos muy hermosos. Vicente, noble por su linaje, pero más noble aún por su fe y religiosidad, fue diácono del obispo San Valerio. Su facilidad de palabra y elocuencia eran tales que su prelado delegó en él todo lo concerniente a la enseñanza y predicación en la diócesis. Entretanto, San Valerio, libre de estos trabajos, se entregó de lleno a la oración y a la contemplación de las cosas espirituales. Pasado algún tiempo, tanto el obispo como su diácono fueron apresados por orden del presidente Daciano, conducidos a Valencia y encerrados en un calabozo. Un día, Daciano mandó que llevaran a su presencia a los 2 prisioneros. La sorpresa del presidente fue grande al ver alegres y de muy buen aspecto a los que él creía que estarían medio muertos, extenuados por el hambre a que los había sometido. La sorpresa se trocó en indignación. Daciano, en tono irritado, se encaró con el obispo y le preguntó: «Valerio, ¿cómo, bajo pretexto de seguir tu religión, te atreves a conculcar los decretos de los príncipes?» Valerio respondió algo en voz tan baja que no podía entenderse lo que decía. Entonces Vicente dijo a su obispo: «Venerable padre, no hables tan bajo. Podrían estos creer que estás asustando. Habla recio, o si prefieres, autorízame a mí para que en tu nombre responda a la pregunta que el presidente te ha hecho». Valerio dijo a Vicente: «Hijo mío, desde hace tiempo, por delegación mía, vienes ejerciendo en nuestra Iglesia el ministerio de la palabra. Por supuesto que te autorizo para que sigas haciéndolo. Des testimonio de nuestra fe y refutes las acusaciones de que somos objeto». Seguidamente, el diácono, mirando a Daciano, le habló de esta manera: «Hasta ahora, todos tus discursos y peroratas no han tenido más fin que el de negar y atacar nuestras doctrinas. Escucha bien lo que te digo. A juicio de los cristianos,
No hay delito mayor ni más abominable blasfemia que negar a Dios el culto y el honor que le son debidos. Daciano, enfurecido, dictó contra Valerio sentencia de destierro. Después, dirigiéndose a Vicente, al que llamó jovenzuelo presuntuoso y contumaz, y para que sirviera de escarmiento a otros, lo condenó a morir en el potro. Consistía este género de muerte en tender al reo sobre una especie de caballete de madera, en amarrar bien todo su cuerpo al artefacto y en tirar luego de sus brazos y piernas y cabeza, hasta descoyuntar y arrancar estos miembros. Daciano asistió a la tortura del diácono, y cuando el organismo de éste se hallaba ya casi totalmente dislocado, preguntó irónicamente al mártir: «Dime, Vicente, ¿qué tal está tu cuerpo?» Vicente, sonriendo, le contestó: «Esto es lo que siempre he deseado». Tal respuesta indignó al presidente, quien, ciego de ira, comenzó a amenazar a la víctima con más feroces tormentos si no renegaba de Jesucristo. Pero Vicente, en medio de la terrible tortura, habló y dijo: «Dichoso de mí, con esas amenazas aumentas la felicidad que siento. Da rienda a todos los recursos de tu ferocidad y comprobarás que por mucho que me atormentes, Dios me dará fortaleza para soportarlo todo, y a través de ella se pondrá de manifiesto que el poder divino es muy superior al que tú puedas desplegar, haciéndome sufrir los más refinados padecimientos». Entonces, el presidente tomó un látigo y dando gritos empezó a fustigar con él a los verdugos para excitar su crueldad y obligarles a que con mayor ensañamiento hicieran su oficio. Vicente, con fina ironía, exclamó: «Pero, Daciano, ¿qué significa esto? ¿Es que estás vengándome de mis torturadores?» Esto excitó aún más a Daciano, quien, cual si hubiese enloquecido, apostrofó a los esbirros diciéndoles: «Sois unos desgraciados, no valéis para nada. ¿Es que os fallan las fuerzas? Habéis sido capaces otras veces de hacer flaquear a los adúlteros y a los parricidas, y de obligarles a confesar sus delitos con vuestras torturas. Y ahora no conseguís reducir a Vicente. ¿Qué es lo que os pasa?» Los verdugos, azuzados por el presidente, clavaron en los costados del mártir rastrillos de hierro, laceraron sus costillas y se las arrancaron, dejando las entrañas al descubierto. Sobre el cuerpo de la víctima corría la sangre a torrentes. Daciano, ciego de ira, dijo al mártir: «Vicente, compadécete de ti, reniega de tu fe. En tu mano está verte libre de estos y de ulteriores tormentos. ¿Acaso puedas todavía recuperar tu prestancia juvenil?» Vicente replicó: «Calla, lengua venenosa y diabólica. Convéncete de que aguanto todo lo que tu ferocidad sea capaz de discurrir. Solo me asusta que quieras hacer ver que te compadeces de mí. Pero entérate bien, no aminores los suplicios. Sigue atormentándome y confiesa de una vez tu derrota». Por orden del presidente, se sustituyó la tortura del potro por la del fuego. En un lugar, a cierta distancia, prepararon una parrilla de hierro y la colocaron sobre una inmensa lumbre de brasas. Luego, los verdugos trasladaron al mártir hasta el sitio de nuevo suplicio, y durante el traslado, Vicente no solo se mostró alegre, sino que estimuló a sus portadores a que caminaran más deprisa. Al llegar, él mismo se tendió sobre la parrilla. Se inició el terrible tormento. El cuerpo del santo empezó a abrasarse, asarse y consumirse,
En sus miembros, lacerados por los padecimientos anteriores, surgieron nuevas llagas, producidas por planchas metálicas al rojo vivo que sobre ellos colocaban los verdugos, y por los garfios de hierro con que los pinchaban y removían, y por la acción del fuego en el que de vez en cuando arrojaban puñados de sal para reanimar las llamas, hacerlas más crepitantes, aumentar su fuerza devoradora y achicharrar más cruelmente su carne. Con rejones incandescentes destrozaron sus músculos, sus entrañas y sus vísceras, las cuales, fuera de su vientre, se quemaban, desparramadas sobre la parrilla y sobre las brasas del suelo. En semejante situación, Vicente, inmóvil sobre tan horrendo lecho, con los ojos clavados en el firmamento, oraba sin cesar. El fuego se consumió, las brasas se apagaron. El mártir, no obstante, seguía con vida. Los verdugos dieron cuenta de ello a Daciano. Este, al enterarse por los esbirros de que la lumbre había muerto, mas no había muerto el hombre aquel que todo lo aguantaba, a gritos los increpó diciéndoles: ¿de manera que os ha vencido? Ah, pues a mí no me vencerá. Puesto que aún vive, vamos a prolongarle la vida, pero sometiéndolo a nuevos sufrimientos. Buscad el calabozo más lóbrego y profundo que haya en la ciudad. Cubrid su suelo con cascotes de reja. Clavadle los pies a un tarugo de madera. Tended después su cuerpo sobre los cascotes y dejadlo ahí encerrado y abandonado hasta que muera. No quiero veros más hasta que vengáis a decirme, pero bien seguros de ello, que al fin ha muerto. Inmediatamente, los crueles verdugos ejecutaron, punto por punto, las órdenes recibidas de su señor y amo, mucho más cruel todavía que ellos. Pero el rey, a quien el mártir servía, convirtió las terribles torturas de su siervo en gozos deleitosos. En efecto, vivísima claridad disipó las tinieblas de la lóbrega mazmorra. La dura y lacerante aspereza de los cascotes de teja se convirtieron en blandura suavísima y perfumada, cual la de un lecho de flores. Del cielo descendieron algunos ángeles que le desclavaron los pies, y en su compañía paseó por la estancia, alfombrada de pétalos, y cantó himnos de alabanza en honor de su Señor. Del interior del calabozo procedían y llegaban hasta la calle aromáticos efluvios de primavera. Los carceleros, que a través de unas rendijas atisbaron cuanto en la celda del prisionero ocurría, sorprendidos e impresionados, se convirtieron al cristianismo. Cuando Daciano se enteró del resultado que habían dado sus meticulosos preparativos, estuvo a punto de perder el juicio, y en un arranque de cólera exclamó: «Este hombre nos ha vencido. ¿Qué más podemos hacer?». Luego, recobrada en parte su serenidad, dijo a sus satélites: «No sigamos por este camino, porque si seguimos atormentándolo y logramos darle muerte en estas circunstancias, contribuiremos a que los cristianos le glorifiquen. Vamos provisionalmente a mudar de táctica. Acostadlo en una cama muy cómoda, entre suavísimas sábanas y sobre colchones mullidos. Procurad que se recupere, y cuando se haya recuperado, le someteremos a nuevos tormentos». De acuerdo con estas órdenes, Vicente fue llevado a un lecho muy confortable, mas apenas se recostó en él, entregó su espíritu a Dios. Su glorioso tránsito ocurrió hacia el año 287 de nuestra era, siendo emperadores Diocleciano y Maximiano.
Cuando Daciano supo que el mártir había expirado, se estremeció de espanto y, rabioso de ira por la derrota de que había sido objeto, se desahogó diciendo: «Ya que no pude vencerle mientras permaneció con vida, le venceré ahora que está muerto. Procuraré que su cadáver sea destruido. De ese modo demostraré ante el pueblo que he triunfado finalmente de este difícil enemigo». Mandó el presidente que llevasen el cuerpo del difunto a un lugar solitario del campo y que lo dejasen allí, a la intemperie, sin enterrarlo, para que las aves de rapiña y las fieras lo devoraran. Vana medida, porque inmediatamente acudieron al sitio elegido unos ángeles y montaron guardia permanente junto a los restos del santo. Hasta un cuervo, pese a que estos pajarracos son por naturaleza voraces, colaboró con los espíritus celestiales en la defensa de las reliquias del mártir, planeando a cierta altura sobre el venerable cadáver, batiendo fuertemente sus alas y alejando de allí a las aves de rapiña. Si algunas de estas, más fuertes que él, intentaba aproximarse, el cuervo descendía a ras de tierra y con sus graznidos las espantaba. Lo mismo hacía con las fieras. A picotazos obligó a huir a un lobo que se atrevió a acercarse al sagrado cuerpo. Cada vez que ahuyentaba a los volátiles rapaces o a las alimañas, remontaba el vuelo hasta cierta altura, inclinaba su cabeza hacia el santo y lo miraba fijamente, cual si quisiera dar a entender que unía su admiración a la de los ángeles que lo custodiaban. De todo esto se enteró Daciano, quien, arrebatado de furor, exclamó: «Oh Vicente, pero es posible que no pueda vencerte, ni siquiera ahora que ya estás muerto. Puesto que los animales de la tierra no han podido devorar tu carne, haré que la engullan los monstruos marinos». Seguidamente, mandó que ataran al cuerpo del mártir un enorme bloque de piedra y que lo arrojaran al mar. Esta orden fue cumplida por unos navegantes que se hicieron cargo del cadáver. Lo llevaron a su barco, lo echaron al agua muy lejos del litoral y regresaron al puerto. Pero antes de que ellos arribaran, los venerables restos de San Vicente, empujados por las olas, fueron devueltos a un lugar de la costa en el que una ilustre matrona y algunos cristianos, avisados sobrenaturalmente por el mismo santo, esperaban su llegada. Los recogieron y les dieron honrosa sepultura. De este bienaventurado mártir escribe Agustín: San Vicente venció con sus palabras, venció con sus sufrimientos, venció con su testimonio, venció con sus tribulaciones, venció quemado, venció sumergido, venció vivo y venció muerto. Más adelante añade: Vicente, de las torturas, salió entrenado, de la flagelación robustecido, de los golpes fortalecido, de las llamas purificado. Hablando de este santo, dice Ambrosio en uno de sus escritos: San Vicente fue torturado, golpeado, flagelado, quemado, pero no vencido. La valentía con que en todo momento confesó el nombre de Dios no sufrió el menor menoscabo. El fuego de su fe fue más vivo que el de las llamas con que le quemaron. En su ánimo prevaleció el temor de Dios sobre el miedo a los sufrimientos. Ni por complacer a la autoridad de la tierra sacrificó su amor al Señor. Ni le importó la muerte temporal con tal de conseguir la vida eterna. De Agustín son también las siguientes palabras: maravilloso espectáculo el que se ofrece a nuestros ojos, un juez inicuo y un verdugo cruel frente a un mártir invencible.
un pugilato entre la piedad y la iniquidad. Prudencio, que vivió hacia el año 387, en tiempo del emperador Teodosio el Viejo, dice que Vicente respondió a Daciano: las torturas, las cárceles, los garfios, las planchas de metal incandescente y hasta la misma muerte, que es la pena definitiva, para los cristianos constituyen una fiesta. A esto, según Prudencio, respondió Daciano: atadle, retorcedle los brazos hasta que sus huesos se descoyunten y queden sueltos y desligados unos de otros, y hasta que por las aberturas de las heridas asomen las entrañas. Este soldado de Cristo, sigue diciendo el mencionado autor, mientras lo atormentaban, se solazaba e incluso animaba a sus verdugos para que clavaran los garfios con que lo atormentaban en lo más hondo de su musculatura. Cuando estaba en la cárcel, se le apareció un ángel de Dios y le dijo: ánimo, ínclito mártir, ánimo. Dentro de poco vendrás a hacernos compañía en la morada celeste. No tengas miedo. Eres un soldado invencible, más fuerte que los más fuertes. Estos crueles suplicios que padeces equivalen a gritos de victoria. Prudencio concluye su relato con esta exclamación: eres el más ilustre de los ilustres. Solo tú has conseguido lo que nadie hasta ahora ha conseguido, la palma de una doble victoria y dos coronas a la vez.